Gracias al Señor por todo este análisis de personas que se puede conversar con madurez y con una constancia de lo que estamos. Empezando acá, mi experiencia ha sido, está en una de las experiencias que yo tengo sobre esto, en el texto 106, el texto 5 y 6. Esto nos ha tocado a todos de alguna manera y el que no ha pasado lo va a pasar pronto, porque no nos podemos quitar lo que el Señor puso en nuestros hombros. Dice el Tevilín 126, el texto 5 y 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Le doy gracias al Señor por este texto que se está cumpliendo y que a cada cual, vuelvo a repetir, nos va a tocar de alguna manera. Bien, ayer fue muy precioso la pregunta, porque ya esto que sea una pregunta, vamos a tener que tocar el calendario. Ya todos los estudios ya se terminaron del calendario. Les aconsejo que lo vayan leyendo y lo vayan repitiendo, porque ya a la hora de una encuesta de preguntas y de análisis de la Torah, tenemos que ir añadiendo ya, porque para que no sea una doctrina, añadiendo los fundamentos y la trayectoria del pueblo de Israel con el sacerdocio levítico, principalmente, y la tribu de Judá y otras tribus adyacentes, un invento en la cual unen a y a Judá, que compone el pueblo de Israel. Es una combinación bastante clásica y antigua. Esta combinación y Yehuda, entonces Yehuda tiene que salir a buscar a sus hermanos en busca de hasta el último, que es el Benjamín, que siempre llegó a después que se fue el error de a Joseph. Yehuda se hizo cargo de Benjamín y de sus hermanos, y a la corte y a la larga tuvo que reconocer que el Señor, aunque tenía un plan, el plan era para también ayudarlos a entender que su pueblo tiene un orden dentro de un plan eterno. Bien, entonces, a ver, ¿hay alguna pregunta del tema de ayer o algo que ustedes hayan visto, que hayan compartido? Si me lo pueden comunicar en este momento, para no yo comenzar de pronto una arrancada que tal vez otro no se le oportunidad puedan expresar en cuanto a ¿hay algún hermano que quiera? Ay, gracias, hermana de Ecuador, gracias a ellos. Están aquí, bien. Vamos a ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta en cuanto al tema de ayer? Cualquier tema. Para yo poner un tema, porque este tema está bastante complicado, ¿no? Pero no quisiera entrar con irreverencia al plano de enseñanza sin antes no el permiso del Señor. Bien, díganme ustedes. Bien, ¿no tienen algún tema o algo que se les haya quedado? Bien, vamos un momentico porque hay algo sobre el Shabbat que muchas veces uno lo ha leído. Yo compartí con ustedes hace un ratico que los discípulos de Yeshua no tenían un conocimiento cabal del Shabbat. Estaban desorientados, hermano. Había una forma en que coincidía con
el Shabbat que llevaba Yeshua de la Torah, otras veces estaba totalmente apartado aún de los horarios. Y así de esta manera, voy a empezar a explicar, porque los discípulos de Yeshua o el talmidín, los talmidim, hebraicamente los talmidines no significa que sean discípulos. No, los talmidines en el hebreo antiguo significa que están buscando algo que no han entendido o que se les ha enseñado una enseñanza que no están de acuerdo, y como decidieron tomar primeramente a Yohanan Antabel como maestro, aún Yohanan le decía que no era el ungido para explicar todas estas cosas, pues se volcaron a una forma por la enseñanza de Yohanan Antabel. Casi la mayoría del discípulo de Yeshua o los talmidines venían de la enseñanza de Yohanan, y ahí con la enseñanza de Yohanan y la amplitud total y completa del misterio fueron aprendiendo todas las cosas, pero con referente al Shabbat. Vamos un momentico al capítulo del libro, el Sefer de Matías, y hay algo que quizás no hayamos comprendido, porque es una pregunta bastante implicada en la ignorancia, vamos a decirlo así. No es que no se haya leído, se ha leído, pero muchas veces. Prefiero el libro de Lucas. Vamos a ver en Lucas, a ver. En Lucas, correcto. Aquí en Netanyahu tiene un implemento que lo complementa totalmente. Una comparación tremenda. Bien. Aquí en Lucas, en el capítulo 22, hay un aspecto bastante complicado para los que profundizan un poco, y la madurez que hay, aunque sea una madurez de poco tiempo, pero hay madurez porque hay interés en la enseñanza. Y aquí en el capítulo 22 dice el texto 1 en adelante. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes, que se llama la Pascua. Muchas veces contamos que la fiesta de la Pascua y después la de los panes, pero de pronto Lucas hace la aproximación, un sentido, la cual estando, el cual la levadura, se habla diga, cortado. Vamos a ver. Ahora escucha mejor. Chao. ¿Se escucha ahora? Se oye un poco cortado todavía. Bien, se escucha mal, More, se escucha demasiado cortado. Espérate, déjame ver. Vamos a ver un momentico. Un poquitico la antena, a ver. Girar la antenita para ver cómo podemos. Bien, ahora se escucha, mis hermanos. Baruch Hashem. Mejor. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Escucha mejor. Escucha bien. Bien, bien. Voy a volver a repetir algo. Hay una parte del Shabbat que yo le he explicado a ustedes, que los discípulos no tenían un asentamiento correcto del Shabbat. Ustedes van a ver, esto quizás no se advierte en las enseñanzas,
Pero la Torá lo deja claro y el Bekadashá lo explica mejor. Aquí en Lucas, capítulo 22, dice el texto, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Entonces, la Torá advierte que la festividad comienza con la Pascua. El primer día, el día 14, que es el sexto día del Jodesh primero, y el día 15, que es el Shabbat, en lo cual se redime a toda. Entonces, después comienzan los panes sin levadura. Pero cuando este hombre inspirado por el Señor hace esta investigación, hace notar como que la fiesta de los panes sin levadura tiene una preponderancia entre el judaísmo con más peso que la misma Pascua. Vamos a verlo. Yeshua conocía esto. Y entonces él trata de, por ejemplo, hay frases que dicen, estaba cerca fiesta de los judíos, llamada la Pascua. Entonces, estas expresiones, la fiesta de los judíos, cuando estaba Leví, estaba una parte de Benjamín con ellos allí y el pueblo de Israel que caminaban desde Galilea y todos los contornos. Pero él hace énfasis y estos hombres inspirados, videntes, que para mí los veo como profetas, Lucas, están tratando de hacer ver de que hay algo que pesa más en la tradición que en lo que la Torá ha hablado. Si seguimos lo vamos a ver claro. Dice el texto 2. Los principales sacerdotes, los escribas, buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Si buscaban cómo matarle, parece que la Pascua no hacía mucha mella, porque si se mata un cordero cerca de una festividad, está tratando de una solemnidad que el Señor le ha puesto énfasis grandilocuente en la fiesta de la Pascua. Incluso en la Torá te dice que es una fiesta solemne. Es un día, a ver, vamos a compararlo con Shemot, que lo hace más explicativo. Entonces Lucas pone un fundamento que las personas creo que no lo han notado. Y cuando vemos en Shemot capítulo 12, el énfasis no está en los panes sin levadura. El énfasis está en la Pascua. Por ejemplo, dice aquí en el capítulo 12, dice el texto 12 o el texto 11, dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestra faz, vuestro pie y vuestro bono en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor, no es los panes sin levadura. Sigue diciendo, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Misraim y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Hashem, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre de vosotros, y no habrá plaga de mortandad cuando llega la tierra de Egipto. Es decir, que esta fiesta, que es la Pascua, exige una advertencia y al mismo tiempo exige un juicio al cual no se implican los panes sin levadura. Si seguimos el texto siguiente, dice, este día no puede ser de los panes sin levadura. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Hashem y para vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Después el texto siguiente dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Bueno, como les decía, el énfasis está en el día solemne. Pero ¿por qué Lucas trata de ponernos acá
de que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, sin hacer énfasis en el día solemne. Vamos a descubrir por qué es. Este profeta, este Nabi, o este Sheliach del Señor, como lo de, está tratando de dar a la generación del tiempo de Yeshua y hasta nuestras generaciones, que la Pascua iba a perder un sentido tremendo de importancia, que más bien al trasladarlo al paganismo, entonces en vez de comerse la Pascua, se celebra el nacimiento de Yeshua en el 25 de diciembre, que debía ser la solemnidad en la cual, trasladado a otro calendario, que la Pascua no se no vaya a la comunidad, que esta festividad, la Pascua, en el mundo entero un sentido, y más bien se convierte en una fiesta pagana, y hay algo como que quieren ser religiosos y tratan de ir a la parte religiosa, pero Hasatán les ha robado la solemnidad como debe ser cuando él lo dio allá en Shemot. A ver si me puedo hacer entender. Es decir, que cuando Lucas está hablando, estaba cerca la fiesta de los panes de levadura, debería de haber puesto, un ejemplo que les pongo, estaba cerca la Pascua, pero no lo pone así no porque él esté violando, es para que el peso de la tradición se sienta cuando Yeshua, al quererle matar el pueblo, querer matar a Yeshua, no sabían que el matarle era la misma Pascua. Y al comer los panes sin levadura, que seguro que lo comieron después, no cobró ningún sentido el hecho de que las señales de Yeshua Pascua en el 14 y en el 15 se hizo sentir de una manera tan fuerte que hubo un terremoto, el velo del templo se rajó. Es decir, que en los panes sin levadura no se puede rajar el templo. Tenía que ser algo en lo cual ellos cayeran en cuenta que la importancia de la Pascua en cuanto al Shabbat debía de verse solamente en una persona, en aquel que querían destruir, que traía todas las verdades claras en su testimonio verbal y en su testimonio como por ejemplo, de cómo se le llama el cuerpo cuando quiere dar una señal en una posición. Esto tiene un nombre. Es decir, un lenguaje corporal. Es la... Bien. Entonces, leo el texto 2 ahora del capítulo de Lucas, el 22, el texto 2. Miren, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Hasatán en Judas, por sobrenombre Iscariot o Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y entró. ¿Por qué entra Satanás en uno de los discípulos? Precisamente por la duda que venía implantando desde que él se acerca a Yeshua sin haberlo llamado. Es decir, que expresó dentro de los discípulos cierta duda que Yeshua tendría que aclarar cuando llegara el momento, porque verdaderamente la opinión de Yehudá en el tiempo era contraria a la opinión de Yeshua. No sé si ustedes saben esto, que había una contienda donde Yeshua trató de pasar por alto que los discípulos no contemplaron una contienda muy profunda en cuanto al sentido de la entrega, por la cual los discípulos no estaban preparados, porque si algo no tenía sentido, el plan de Judas era el del Shabbat, porque también estaba dudando del Shabbat. Esto es una parte que lo van a ver en la medida que yo voy leyendo y se van a dar. Dice acá el 4,
y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ahora este ser va y le hace una comunicación, pero ni ambos, ni el pueblo, ni los dirigentes, ni Judas tienen sentido de que hay un Shabbat por en medio en la cual desenmascararía totalmente el falso sentido de restarle a la Pascua como fiesta solemne, el gran día que no puede pasar de la memoria, acordante del día del Shabbat. El día del Shabbat es cuando se combina con la fiesta, es acuérdense de este día, lo tendrán en memoria como por todas las generaciones perpetuamente, o dice en el hebreo, eternamente. Entonces, ahí usted ve una ignorancia y un ataque frontal contra Yeshua de una persona que estuvo casi completamente oyéndole constantemente y tratando de fomentar una duda. No era porque no entendía, era porque sabía, pero si hay algo que el Señor no permite que se destruya el plan, es por causa del Shabbat. Entonces, cuando uno sigue, dice el texto 6, y él se comprometió, una palabrita que bastante rebuscada está, es decir, que no se le pone atención. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregar a la del pueblo un dorado marcado que no entienden que Yehudá, si el pueblo o los no hacían énfasis en el día solemne. Bueno, el texto y comprendió, buscaba una oportunidad de regalarse a espaldas del pueblo, es decir, que debía permanecer a que se desenvolviera ahora dice entonces el texto. Llegó el día de los panes sin levadura, pero ¿cómo va a llegar el día de los panes sin levadura si todavía no se ha celebrado la Pascua? ¿No se dan cuenta que hay algo aquí que no? Llegó el día de los panes sin levadura, pero si antes de los panes sin levadura deberíamos tomar a Shemot, a la Torah, y buscarle el énfasis que el Señor le dio al día que debía pasar de la memoria, que era el día de matar a los primogénitos en plena Pascua. Dice, es Pascua del Señor. Pero no que Lucas, lo que quiere Lucas es que se pongan en acción, porque hay elementos que están en juego, a los discípulos, en referencia a los dirigentes y a ese hombre que está tratando de olvidarse solemnidad para echar por tierra el sacrificio en el Shabbat. Bien, dice así, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Bueno, ¿y cómo comienzan los panes sin levadura? ¿Qué día comienzan los panes sin levadura? Y vamos al calendario. Hay algo que está pasando aquí, hay algo que no concuerda. Estamos de acuerdo de que Yehudá lo entregaba, pero lo entregaba ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuese muerto por los dirigentes y quedarse Yehudá como maestro de las enseñanzas de aquel. Esto no se habla en ninguna parte. Si algo ambicionaba Yehudá, era dirigir al discipulado a una mentalidad farisaica, porque era de los fariseos, fue echado del templo por enseñanzas de esta manera, de tal manera que ahora se introduce sin que Yeshua la haya llamado, y ahora vemos su obra maligna, su obra en secreto, como también Hasatán
cuando se postraban todos los ángeles, serafines y querubines y todos los mundos a los pies del Padre y del Hijo, en las mansiones donde ellos vivían se fomentaba ciertas pláticas que no era público, pero que el Padre, el Jehová y el Hijo sí notaban. Y hubo un silencio hasta que se desenmascaró. Esta misma idea entró en este ser. Mira, dice el 8. Y Yeshua envió a Pedro y a Yohanan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Pero ahora, ¿no se dan cuenta que Yeshua le está diciendo algo que está enfrentando el secreto de Yehudá, el secreto de los dirigentes? Le hace una pregunta que no sé si la dice Yeshua a Pedro y a yo diciendo, y preparando la Pascua para que la comamos. Aquí arriba está Pero, diciendo, sí. O en el templo o en qué lugar. Él dice esto, al oír esto, Pedro menciona a personajes que sí bien muy cerca de él en momentos que los discípulos no se vinculan con los demás, prepararnos la Pascua para que la comamos. Había una cosa que sucedió en Pedro y en Juan, pero ¿dónde? ¿Dónde? Yeshua deja de entrever que hay una obra maléfica en la cual alguien se quería quedar como maestro para seguir las enseñanzas, que todavía no advertía que el Shabbat de gran solemnidad comenzaba en un día, o los panes sin levadura tiene un calendario que comenzaba en un día determinado. Si nos trasladamos un momentico aquí a el Torá de Números, ¿cuándo comenzarían los panes sin levadura? Vamos a ver, porque aquí el texto, Lucas dice, llegó el día de los panes sin levadura. ¿Pero qué día? Sí, porque Mashiach está diciendo que para que comamos la Pascua, y aquí dice que llegó los panes sin levadura. Exacto, ¿qué día era? Vamos al libro de Bemidbar, aquí en el libro de Números, el capítulo 28 de Números, y dice el texto 16 y 17. Y Lucas dice, cuando llegó el día. Pero lo que hay que preguntarnos es el calendario, ¿cuál es el día? Dice Bemidbar, capítulo 28, el texto 16, y dice, pero en el mes primero, a los 15 días será la Pascua del Señor. Y a los 15 días de mes, la fiesta solemne, 7 días, se usaría el pan sin levadura. Dice el 15. Y aquí Lucas quiere decir la idea preponderante el serio de la iniquidad, cómo va a atacar este día en la mentalidad de aquellos que todavía no sabían correctamente que si eran los panes sin levadura el día de gran solemnidad o si era la Pascua cuando él pasaba el día 15. Efectivamente, el 15 comenzaban los panes sin levadura. Pero ahora, si el 15 comienza los panes sin levadura, ¿qué es lo que lo hace leudo en el día de su muerte? ¿Qué es lo que le hace leudo? ¿Qué es lo que Judá o Judas, no sé, qué es lo que le hace leudo para que no sea la fiesta solemne? Bien, si vamos a Shemot, vamos a ver la levadura. Lo que está mostrando Lucas aquí es que la levadura del día 15 es con respecto a algo que se pasa por alto y desenmascara completamente la idea de los dirigentes y el objetivo de Judas. Bien, aquí en Shemot,
el libro de Shemot o Éxodo, vamos a ver qué es lo que lo leuda. Bien, aquí en Shemot capítulo 12, el 13, Hashem, el 13, dice así, el 13, y vuelve a repetir la solemnidad, el 13:1, dice en adelante, Hashem habló a Moshe diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que matriz entre los Bene Israel, así de los hombres como de los animales, míos son. Y Moshe dijo al pueblo por segunda vez, tened memoria de este día. Era el día de la Pascua o el día de los panes sin levadura. Bueno, dice el número que comenzaba el 15, los panes sin levadura. Bien. Y Moshe dijo al pueblo, vuelvo a leer, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Hashem os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Es decir, ¿en qué con que un leudado el día de nuestro Mashiach? Es el que sacó de Egipto. Si la persona no mira el día en que Israel sale de Egipto, usted que está comiendo leudado. Pero la obra maestra de Judas es echar por tierra, porque si hay algo que no estaba de acuerdo Judas con Yeshua, era que no era el día del Señor. Claro, si todavía Yeshua no ha levantado El día del Señor, y estaba buscando, como dice esto, a celebrar, para comerla. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad, pero ¿cuál era tu oportunidad? Echar por tierra el día en que usted no estaba de acuerdo, que es lo que Lucas trata de explicarle aquí al que lee. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas de quién, de el pueblo. Bien, bien, bien. Ya sabemos ya que lo que lo leuda es cuando no se tiene entendimiento de que salió el día 15. No sé si todos conocen que Israel sale el 15, no el 14, ni el 16, para comprobarlo con más certeza, para que ustedes vean el misterio del plan inicuo, que más tarde se convierte en un calendario y trata de ver su tiempo. Las tinieblas de este mundo respecto a este día. Dice en el capítulo 33, vamos a ver el día que salió Egipto, porque si ese día no se tiene en cuenta, dice el capítulo, entonces como dice acá el 33, de Ramsés salieron en el mes primero, los días del primer, el segundo día, que si era la Pascua, tenía un segundo día, 2 días, que implicaba la solemnidad, que la más preponderante era que coincidía perfectamente o estaba arreglado la creación, de que el 14 era sexto día y el 15 era el séptimo día, y echado para atrás tenemos que la solemnidad era la nueva también. Hermano, vemos el plan macabro del misterio de la iniquidad. Vuelvo a leer el texto 7. Llegó el día de los panes sin levadura, es decir, el 15, según número 28. El cual era de sacrificar el cordero de la Pascua, sacrificarlo, es decir, no inmolarlo, sacrificarlo. Lucas está directamente para que la persona lo lea, busque la Torá y lea el todo. Parece que en su inspiración vio algo entre los dirigentes del pueblo y principalmente el que comía y bebía con Yeshua en momentos de enseñanza. Bien, dice, vuelvo a leer el texto 9 del capítulo 22 de Lucas, y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos?
dice el texto 10. Él les dijo, he aquí, mira, ya Yeshua empieza a darle coordenadas de que al tenerlo a ellos como estudiantes de la Torah y aprender de la Torah para que supieran cómo el enemigo trabajaba en los corazones, principalmente de este ejemplo, de este discípulo, no sé, que se presentó solo, sin haber llamado Yeshua. Aquí está tratando Lucas, está tratando Yeshua de que ellos entiendan que tiene todavía adeptos que ni los discípulos conocían. Es decir, no podía unir a personas que lo amaban y en secreto guardaban sus solemnidades y meterlo dentro de la comunidad de él, porque sabía bien que Yehudá trabaría contra esa familia y trabaría con los otros que estaban en secreto y leudaría el día del Señor. Dice Yeshua, y empieza la profecía a correr, dice. Él le dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre, pero todos podían preguntarse, ¿y quién es ese hombre que tú lo conoces? Claro, el cielo sí lo conocía, pero Yeshua no quería revelar. Por eso que yo le digo a ustedes que en el mundo entero deben haber personas que vean esto, que conozcan esto y que están en secreto. Pero el plan de Yehuda era un plan muy macabro. Dice, le digo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidme hasta la casa donde entrare. Un cántaro de agua antes de su sacrificio. Lo más probable es que seguía al maestro en secreto, pero lo seguía como Natanael cuando Yeshua le había visto debajo del sicómoro, debajo de... Te vi. Yeshua tenía algo muy... por eso que yo confío en él, que tiene un pueblo y probablemente yo quiero hablar, le pertenece a él, pero hay un pueblo que está terminando de guiarse. Oye, Digo yo, More, el 11 y decirle, diga. digo yo, y mire qué cosa, cuando dice, ¿dónde quiere que celebremos la Pascua? Le da una coordenada para que en verdad no se dé cuenta, estaba atento a todo, la obra del demonio estaba en él, entró en él justamente el día que él pasó por alto, ese mismo día entró en él y llevaba un cántaro de agua. Digo yo, me hago la pregunta, ¿no tiene nada esto que ver con los asuntos del Cohen que tenía que lavarse y que tenía que limpiarse antes del sacrificio? Una pregunta, diría yo. Porque el problema de llevar el cántaro de agua es para la purificación, es para la parte donde se lavaban los pies. Es decir, que este ser era un discípulo de Yeshua, era padre de familia, y la familia estaba bien orientada de quién era el varón o el joven Galileo que venía coincidiendo perfectamente con las enseñanzas que no estaba de acuerdo con el judaísmo. Es exactamente. Eso es. Dice aquí el 11. Y decid al padre de familia de esa casa, pero esa casa, allí moran santos ángeles. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? No se dan cuenta que este texto 11 con el texto 8 tiene algo que yo le quise enseñar a ellos, que el Padre y el Hijo tenían todo preparado, que aunque no hubiera una revelación total de las cosas, en el desarrollo con paciencia, ustedes van a guardar los mandamientos y el testimonio de Yeshua. Eso fue lo que les quiso decir, que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, con la disciplina, con el mero hecho de que Él nos va a aclarar las cosas que sabe Él cuál es lo que yo necesito. Esta es la historia. Entonces, texto 8 dice,
Dice, y hecho en Pedro y a Juan diciendo, preparando Pascua, que la amamos. En el nuevo dice, ellos le dijeron, ¿dónde quiere que la paremos? Entonces te va a empeñar la Torá delante para que vean de que el Señor tiene un pueblo disgregado, vamos a decirlo de esta manera, pero sí bien controlado. Entonces le da la coordenada para que ellos puedan cuantificar que el peso de la solemnidad está en el 15, en la cual si se advierte que es el 15, entonces no hay leudo en cuando se coma el pan, o Yeshua aparte el pan, no hay levadura, porque está en el día correcto. Y más de los discípulos, había una familia. Dice así el 11, y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces dice Yeshua, entonces él os mostrará un gran aposento alto, que es diferente de la característica y personalidad de Judas, que diferente. El Señor advierte a Judas desde el primer momento, bien regañado, muy suavemente, de tal manera que se acate a el magisterio del gran maestro, y él quiere tener una opinión particular, que es lo que lo va a hacer caer, hermano. Y cuando uno tiene una opinión particular, usted le abre la puerta al enemigo y él puede entrar muy fácil. Amén. ¿Por qué? Porque la mente es baja y es acatando un mandamiento fuera del calendario, y esa es su oportunidad para entrar. Y entra, controla la mente, hace cosas de una manera como si hubiese una victoria, el plan iba a ser perfecto. No, lo engañó o se dejó engañar. Bien, dice entonces aquí, dice el 12, y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. ¿Cuál fue la sorpresa de los discípulos? Caramba, el maestro tenía todo preparado. Nunca nos habló de este padre de familia, con la familia. Quizás hemos pasado por allá y nunca dio una señal de que allí él iba a comer la Pascua 3 años después. Una serie de preguntas que se hacían, que lo más correcto que hicieron ellos es esperar qué era lo que iba a ocurrir, para comprobar entonces de que verdaderamente a quien ellos siguieron es al que verdaderamente los llamó, como que sígueme, toma tu cruz y sígueme. Pero a Yehudá no lo llamó. Bien, dice así el 12, entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues, y yo les había dicho, esto está escrito en la Torá, hermano. Sí. Sí, porque cuando el Señor advierte a un pueblo, está advirtiendo no a un pueblo con la grandilocuencia del templo y toda la hegemonía simbólica. Estaba hablando a un pueblo donde en el corazón de ellos, el Señor estaba escribiendo los mandamientos de él. Entonces Yeshua quiere que compare la historia de lo que está haciendo Yehudá, porque ahora lo que más que Yehudá está oyendo la plática con los discípulos y está oyendo y quiere incluirse con los discípulos, el secreto del maestro, de donde habían personas que amaban su mensaje. Todavía estaba ahí Judas allí. Dice el 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los Sheliach. Qué casualidad que no dicen discípulos. Ahora le dice enviados para que den testimonio de que el día verdaderamente
del Shabbat lo iban a encontrar de alguna manera, que de ahí en adelante, en un Shavuot, como sucedió, si hay algo preponderante en la cual ellos ponían su promesa en el Maestro, no solamente por la resurrección, sino porque era el día del Señor. Espera. No. Bien, cuando llegó, era la hora, se sentó a la mesa y con él los Sheliach. Esto no es este detalle. Y les digo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado. Podía revelarle el Señor a los discípulos de antemano cuando le preguntaron por primera vez ¿dónde moras? Y él les dice, venid y ved dónde moras. Podía darle esta secuencia de un ataque frontal y en secreto, es decir, y bien secretas y alternadas y comunicadas con los dirigentes de los judíos para hacerle un con Yeshua y el discipulado. Sí, hermano, sí. Esto era lo que Yeshua quería haberle dicho. Dice, cuánto deseaba, cuánto, hebraicamente, cuando se lee, cuánto he deseado revelar por última vez, que desde que yo los he llamado a ustedes, llamé a 11 y uno es hijo del diablo. Cuánto he deseado que ustedes comprendan que todas las parábolas eran conforme a este evento. Cuánto he deseado de que ustedes tengan un conocimiento y no más que conocimiento, que hasta los fines de los siglos ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra. Este es el cuánto he deseado. Es decir, que estaba desenmascarando al enmascarado. Dice el 15, y les digo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Si no la va a comer más hasta que se cumpla en el reino de Elohim, es que el Padre y todos los Shammai del trono está de acuerdo con este día. Este es el problema por el cual es muy peligroso no entender prácticamente el Shabbat, porque ni los discípulos tampoco entendían. Si esperamos con paciencia, como está escrito, el Señor lo dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestra almas. Porque digo que no la comeréis hasta que se cumpla el mismo día 15. Claro, el Edu no va a ser que está el maestro allí glorificado. Es decir, que es una información mucho más de lo que los discípulos podían ver, que era el rescate total y el proyecto de la segunda venida para que donde yo esté, vosotros también estéis, como dice el capítulo 14 de Yohanan. Dice el texto 18, el texto 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Es decir, ellos no tenían y nunca habían visto este tipo de información de parte de Yeshua, porque había que repartirlo. Nadie podía tomarse la copa y tomar todas las copas sin que el maestro diera una instrucción que había que repartirlo. Si había que repartirlo, lo que estaba repartiendo era que el sacrificio de su sangre iba a ser conmemorado en un día por el cual Adán violó el pacto con su creador. Bien. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, haz esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más fruto de la vid, no el vino fermentado, el yajin, el brit hagafén de la vid, hasta que el reino de Elohim venga. El fruto de la vid. ¿Se acuerdan del estudio que tuvimos? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Hermano, hay algo allí que el Señor quiere seguirle para que el discipulado tenga una instrucción y un mapa en la cual cuando le falte
cuando le falte Yeshua a ellos, tengan que y quedarse meditando en el aposento alto de todo este evento, donde parece que el padre de familia se decidió totalmente y le abrió las puertas a ellos, porque desde ahí en adelante, después que Yeshua, siempre están en ese lugar donde está el padre de familia y el aposento alto. Siempre estuvieron allí. Es decir, que hay algo que él les quiere decir o que le estaba diciendo. Dice el texto 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, no está el pan sin levadura, pero no es el día 15, es el día 14. Es decir, que si el día 14 es preparación para el séptimo día, había que anticipar este pan para cuando vieran el pan de carne, pudieran comprender que ya Yeshua había preparado todo desde la Torá allá, y todos los antiguos hacían la misma manera que se espera que ahora se entienda y se haga de esta forma. Y tomó el video gracias, lo partió y dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, el 14 estaba el o la ceremonia del pan, pero en el 15 era la realidad de este pan. Entonces, precisamente si el pueblo de Israel tenía como señal de que el 15 se comía un pan sin levadura para no leudar el día ni el entendimiento de este día, lo probable es que el cuerpo de Yeshua, la sustitución del pan, sea un acápite y un ancla donde nadie podía robarle al que entienda esto la idea de la verdad de este día. Bien, dice así, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le digo, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de quién. No, la memoria venía desde el capítulo 28 y desde el Shemot capítulo 13. Tened memoria de este día. Y él coge la misma palabra y dice, en memoria de mí. Pero si tened memoria de este día, ¿cómo Yeshua pudo cantar y unir los textos para que el que era más inteligente, que era Yehudá, inteligencia perversa por la cual estaba tramando y mezclando la verdad con la mentira, para un precio podía advertir su oportunidad. Porque esto dice, esto en memoria de mí. Y allá dice, tener memoria de este día en el capítulo 12 y en el 13, el texto 3, tener memoria de este día. Entonces, alguien se acordó de que esa memoria ya venía hablándose en tiempos antiguos. Pero el misterio de Judas, era que no estaba de acuerdo con el día del Señor y no lo expresó públicamente. Yeshua quiere ahora revelar, desenmascarar al enemigo y ayudarle a esta persona a que tome un plan o que llegue una teshuva en él para que no sea, porque de todas maneras alguien tenía que entregarlo. Alguien tenía que entregarlo. Entonces, la memoria estaba recapitulando precisamente la historia desde que él se presentó al discipulado. Hermano, esto es una verdad muy importante. Dice entonces el texto 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el Brit Hadashah, es el renovado pacto, mi sangre, que por vosotros o es por el mundo. De tal manera amó Elohim al mundo, que por vosotros, oigan qué contraste, de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su hijo, que por vosotros, entonces ven acá. ¿Qué mundo es el que está hablando de Yeshua? De tal manera Elohim amó al mundo, que dio a su hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna.
el mundo, sí, de la creación, sí, del calendario. Amó al mundo por causa de su calendario, en el cual pondría aquí en esta tierra la bandera de la libertad del pecado. Dice acá el 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Cuando preparaban el cordero, ¿qué lo hacían? Y lo entregaban al que debía de matarlo. Esta palabra de entregarlo era muy bien conocida dentro de ellos, era muy bien conocida de este hombre culto, que su sabiduría, que podía ser una gran bendición, se estaba yendo a otros lugares. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, la Torá, los profetas, etcétera. Hay del hombre por quien he entregado. ¿Cómo vio esto Yehuda? Cuando una persona, hermano, no se somete a un examen crítico y pide al Señor sabiduría, entendimiento, el Señor no va a desechar a esta persona. Pero si la persona se obstina, va a llegar un momento en que lo que ve y lo que vio como bueno, lo va a ir viendo como algo dudoso. A la postre, lo que va a ver es un engaño. ¿Qué le estaba pasando a este hombre? El Señor estaba advirtiendo. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, si Yehuda planificó la idea correcta y eso lo está desenmascarando, ahora ustedes pueden ver la historia del desacuerdo de Judas contra Yeshua y tratando de hacer y revertir las enseñanzas a la manera, oigan esto, a la manera de la horda que estaba de los, ¿cómo se llama? Esta parte de la gente que era jefa. No, esta parte que querían tomar el reino por la fuerza. Este título que se le pone. Donde pertenecía jefa, que Sí. querían... Sí, pero tenía un nombre. Este partido judaico de rebelión y de por la fuerza, hermano, tenía un los celotes tenían una idea celótica del cual Yeshua lo desenmascara, porque hay del hombre. Entonces, ¿cómo ahora vamos a empezar a entender? Si Yeshua advierte que esto es un pecado, el pecado mayor, entregar al Hijo del Hombre a la muerte, ¿cómo es que en otros libros aparece como que soy yo, Señor? Ustedes van a ver ahora aquí, dice el 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Vieron la macabra intención que no podía salir de ellos, estaba allá adentro, no podía ser el padre de familia ni su familia, estaba allá adentro cenando y comiendo la Pascua. ¿Quién es? Se preguntaban y se miraban a las caras quién había de hacer esto. Dice el 14, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Oiga esto. Pues él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Más que vosotros, si el más entre vosotros como el más joven. ¿A quién se estaba dirigiendo? Estaba comparando a Judas con Johanán, que Judas quería hacerse mayor y quería, aquí usted puede ver la macabra intención de cómo Judas boicoteó las enseñanzas de Yeshua por detrás de él y aparecía como que lo adoraba y que lo amaba. Incluso
incluso cuando ya la parte ya declarada, con un beso entregas al Hijo del Hombre, ya lo había dicho, él lo había enviado con una intención. Dice, vuelvo a leer el texto mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Y el que dirige como el que sirve. Amén. Cuando la gente lea esto, no piensen de que Judá era un macho, sí, lo era, pero tenía algo más, tenía una mala interpretación en cuanto al día del Shabbat. En el fondo de su corazón decía que el Shabbat que guardaba Yeshua no era el correcto. Es la intención por la cual dice así, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Se comparó con él. ¿Cómo tú vas a hacer algo por detrás, enseñar una enseñanza de tal índole y al mismo tiempo te como benévolo y benefactor, y yo sin embargo te estoy declarando que yo te voy a hacer a ti? Tú no tienes que servirme. Es algo macabro, es una lucha entre Judas y Yeshua, una tremenda confrontación en la cual Yehuda quedó marcado, pero con ansias de matarlo en esos momentos, pero se aguantaba, porque ya Satanás había entrado ya en su corazón completamente y llegó en un momento dado cuando él sale deseándole la muerte para dirigir a dice entonces el 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mi prueba. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Os sentéis en juzgando a las 12 tribus de Israel, juzgando. Dice el texto 31. Digo también el Señor, Simón, he aquí, Hasatán os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Sabía la historia de cada discípulo, cómo era el proceder de cada cual, cómo no podía saber la intención de Yehudá. Bien, porque muchas veces uno lee esta y como no lo aprendemos de memoria, pero que hay detalles en la cual esta historia no quedó allá. Esta historia se ha ido repitiendo constantemente y ahora aparece como algo nuevo. No es nuevo. Lo novedoso de todo es que estamos comiendo o que alguien o los demás o están comiendo el pan leudado para echar el calendario el día de la redención que va a efectuar en su segunda venida. Shalom. Una pregunta en cuanto a esto, hermano. Lo dejo a merced de sus interrogantes para poder compartir. More, shalom. Shalom. No sé, pero yo creo que ese tema se ajusta bastante perfecto a las opiniones encontradas que tuvimos en las conversaciones que tuvimos en el preludio de estudio. Cómo el enemigo
ha tratado de tomar el control, quizás, así como en muchas congregaciones, ha tenido también la intención, yo lo he visto así, no sé si otros lo han visto así, y lo estoy viendo como claro, como que se sintió como el efecto en estas ocasiones, como en otras, que yo he tenido la oportunidad de ver el poco tiempo que tengo aquí, he visto muchas personas que para mí tienen el mismo rol de Judas. Yo, como estuve hablando con una persona que estuvo asediándome, quería como pulsear como el nivel de entendimiento de lo que hemos estudiado aquí para quererme confundir, pero no pudo confundirme porque gracias a Shen yo nunca me salí de la escritura, nunca me metí en el terreno encantado del enemigo a discutir filosofía, sino que me aferré a la Torah con un escrito está, mandando inclusive fotos de la ubicación correcta de la constelación de Orión. Y para ya rematar, fue como quien dice, vete, Satán, porque Cristo está. Así fue con la Torah. Y yo he visto esto como personas que han venido y han tratado de venir con buenas intenciones, pero al final de cuentas tienen la misma mente macabra de Judá y han contrariado el calendario. Y mayormente todo ha sido es porque no han querido aceptar el calendario. Entonces estos tres testigos han atestiguado que los Hashamay contra ellos. Y es lamentable, pero he visto claramente sí que Judas ya no podría ser más hipócrita, porque Satán entró en él y él pensaba que eso que él tenía en su corazón, compartiéndolo con Satán, no lo sabría nadie. Veo las coordenadas que Yeshua manda a los discípulos y dice, vas a encontrar a un hombre, padre de familia, a un primogénito, pero nunca reveló el nombre, nunca le dijo a los discípulos cómo se llaman. No, en los ángeles lo van a guiar, el Roja Code lo va a guiar, porque Yeshua sabía que él no daba un paso conforme a las fiestas y las festividades del calendario, que no fuera guiado por el cielo y por los ángeles. Y ellos lo iban a encontrar, Yeshua lo sabía. Y el deseo de Judas era ese, como el demonio, tomar lo que diríamos, vamos a suponer, esa yeshiva, si podría decirse así, con los Shelia, y dirigirlos él, como el demonio quería dirigir arriba. O sea, el carácter de Judas, si era el mismo que el demonio, se vestía como una persona muy justa, como dijo de María. ¿Y por qué se pierde todo este aceite, este perfume de alabastro? No se pudo vender para dárselo a los pobres, pero eso no era la intención de él. Ese era un camuflaje para robárselo, porque él metía la mano en la bolsa de las ofrendas y robaba. Entonces, hay muchas personas aquí que quieren robarse, como lo hizo Absalón, como lo hizo Hasatán en el cielo, el carisma y el cariño de los hijos del Señor para buscar una legión contra el mismo que fue su maestro. Eso es algo aberrante y asesino que le pido al Señor que nunca me deje pasar. Mejor que me quite la vida. Señor me libre. Baruch Hashem. Perfectamente. Esto van a tener que enfrentarlo ustedes para que no le cojan de sorpresa, Amén. porque no son un ejemplo, son todos los ejemplos por los cuales, por lo menos acá, y ustedes lo han visto en su vida personal, como aún entre familia alguien quiere hacerle un boicoteo dentro de la familia para echar afuera al que nació de la mujer de fulano o no es un hermano legítimo. Hay cosas así. Pero esto no es nuevo, esto es algo que le llamamos, bueno, que la Torá lo dice, el misterio de la iniquidad. Es decir, que si hay algo que yo me he dado cuenta que las personas cuando leen esta historia desde hace muchos siglos,
Yo no encuentro a ninguna madre que le diga a su hijo, bueno, mi hijo se va a llamar Judas. Yo todavía alguien que haya dicho, mi hijo, ¿qué nombre le va a poner a su hijo? Judas. Porque todo el mundo conoce la historia de Judas. Ahora, si conoce la historia de Judas, como es lo que no se entiende. Nadie, ni papá ni mamá le va a poner a su hijo, claro, no sé si ustedes tendrán esta experiencia, pero yo nunca he visto a nadie diciendo, bueno, papá, ¿cuál va a ser el nombre del niño? Papá, ¿cuál va a ser? Bueno, el nombre va a ser Judas. La primera que lo va a mirar, que está escribiendo, es la que está escribiendo. ¿Cómo usted le va a llamar Judas? Si Judas fue el que traicionó al maestro, pero en nuestras intenciones de nuestro carácter familiar y en congregación. Ahí usted puede ver esta mano cómo se mueve con distintas combinaciones, sin embargo es una sola mentalidad. Boicotear el Shabbat, tratar de decir que con labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, no podemos llamar Señor, Señor, si no es por el Ruaj. En aquel día, Señor, malditos al fuego eterno, no los conozco. Pero si en tu nombre no los conozco, porque no es que usted me llame Señor, es que usted haya coincidido con el cabro al primer hombre, a violar el Shabbat, y por la humanidad hacia algo después de Yeshua ha venido intencionando el enemigo es socavar los fundamentos del Shabbat, creando, hizo un calendario en la cual el ignorante, el que conoce y el que tiene un falso entendimiento, todos bailan en el mismo ladrillito. Yeshua nos lo deja bien confirmado. Por eso Rabbi Shaul habla, cuando uno vaya a la cena, tiene ciertos requisitos que puede entonces indignamente. La indignidad no es por el hecho de que usted no haga, es ¿qué es el objetivo suyo? Eso no sé si ustedes habrán visto que Yehudá quería ser el maestro de la yeshiva en Yeshua. Quería ser el maestro. Y Yeshua lo ha dicho, uno solo es vuestro maestro. Había una contienda en el Mashiach. Mira, hay otro hermano que quiera tener una plática en cuanto a este tema. Hablar algo. ¿Me escucha, amor? Sí, sí, correcto. Mira, yo hace unos años atrás yo vi a un hombre que había dicho, mira, voy a hacerle unas preguntas, se las voy a poner y los voy a dejar a ustedes, como que dice, en 3 y 2, para que me respondan. Dice, hay varias versiones que dice sobre Judas Iscariote, dice que fue desnucado, que se desnucó, otra que no sé, que se le salieron todas las vísceras, otra que hay varias versiones que dicen así en la Torah. Pero él dice, pero Judas se arrepintió, ¿sí? Porque tiró las 30 monedas de plata y se arrepintió. Y él dice una parte donde dice, Señor, de los 12 que me diste, de los que me diste, ninguno se perdió. Entonces él piensa que dice que Judas fue perdonado por eso, porque él se arrepintió y entregó las 30 monedas. Fíjate lo que dice él sobre eso. Dice que Judas se arrepintió porque él tiró las 30 monedas de plata de reconoció que había hecho mal. Dice, y arrepentirse, dice, no tiene perdón. Fíjate la pregunta que le hizo a varios pastores, los pastores se quedaron, no les respondieron nada y se quedó todo el mundo sin decir nada. Dice, él se arrepintió, él tiró las 30 monedas y dijo, Padre, en una cita dice, ninguno de los que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. ¿Qué me dice con respecto a eso? Yo he tenido experiencia y he visto esto, pero esta forma de ver yo nunca la había visto.
en una persona. La verdad, primera vez que yo oigo, porque sí yo he tenido ciertos encuentros con personas, ¿no? Y pláticas y estudiando, que me han dicho de que Yehudá, si no hubiera entregado al maestro, no se hubiera cumplido la profecía de la redención del mundo. Y decía, pero ¿cómo? Si de todas maneras dice el Señor que el Hijo del Hombre va como está escrito, pero que no era necesidad de que él lo hiciera ni que él podía haberlo hecho otro. Entonces, pero esta parte se explica, yo en mi vida que voy a hablar algo de alguien que hizo esto. Bueno, yo estoy de acuerdo completamente con usted también igual. Y estoy en desacuerdo con él. Todo lo que usted explicó es lo mismo que yo pienso igual. Pero mira lo que dijo ese hombre. More, Ay, Señor. More, A ver, ¿quién quiere hablar por ahí? ¿puedo hacer un pequeño interludio? Sí, sí, cómo no, cómo no. Entra, entra. Mire, ese hombre que dijo eso está más apoyado en una obra crítica de un expresidente dominicano ya que se fue exiliado en Cuba, llamado el profesor Bosch. El profesor Juan Bosch escribió un libro que se llama Judas Iscariote el calumniado. Oiga cómo lo llama. Judas Iscariote el calumniado. Y dice que Judas fue inclusive un hombre muy preparado, porque este Bosch, que formó el Partido Revolucionario Dominicano en el exilio en Cuba en el 1934, era un admirador de Fidel Castro, era amigo de Fidel y él alababa la revolución del 1954, los cubanos. Y él decía que Judas era envidiado por los discípulos porque no era judío, sino era de Iscariote. Y de ahí dice que hay una cita cuando se derrama el perfume de alabastro, que lo derrama María a los pies del Señor, que Judas dice que por qué este perfume de alabastro tan caro no se vendió y se repartió a los pobres. Y dice que Juan dice que era ladrón, pero que en otra versión dice que todos decían que Judas era una persona que era ladrón. Entonces, él hacía una comparación, decía, ¿qué decía Juan que no decían todos? ¿Dónde estaba la envidia contra Judas? O sea, no era el único que justificaba a Judas, ese señor que está hablando del mal. Juan Pablo lo justificaba también. Lo que pasa es que Judas nunca se arrepintió, porque Judas lo que hizo fue por remordimiento, no por arrepentimiento, porque él esperaba que el Mashiach, con todos los poderes que le había otorgado el cielo para hacer milagros, a través de su ministerio, que era de origen celestial, podía librarse de todo, pero él tenía que ser puesto en claro como el traidor, y a la hora que lo cogen preso, Yeshua no hizo nada, y ahí se le cayó el imperio que quería tener él, de controlar la yeshiva, y a final de cuentas no fue el gran encargado de los tesoros del gobierno que él esperaba tener, y todo lo que hizo fue por remordimiento, no como Keifas, que Keifas fue por un arrepentimiento genuino de haber huido y abandonado a su maestro. Este no es que lo vendió, todo lo que hizo fue por remordimiento de que no pudo obtener lo que esperaba, y todo lo que tiró y que quede derramado la sangre inocente, no fue por ningún arrepentimiento. O sea, si fuera los mismos fariseos que le dieron las 30 monedas de plata, no le hubiesen dicho, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Le hubieran dicho, ahora tú eres un aliado contra nosotros. No, ustedes no vieron que ellos se quedaron igualitos. Es porque había un plan orquestado desde hace tiempo, y ya el demonio sabía que este no iba a echar para atrás. Todo fue fingimiento hasta el final. Y aún en los días de su muerte, que se reventó y se mató, y los perros se lo estaban comiendo, como dice la escritura,
aún así, nunca se ha creído que él se arrepintió. More, una pregunta. Yo estoy de acuerdo, More, con usted, pero estoy como usted dice un día, dice que en la viña del Señor hay de todo. Yo estoy de acuerdo perfectamente con usted en cuanto a eso. Yo lo que le dije eso para que usted vea cómo hay personas que yo pienso que se desvirtúan las cosas, el mensaje que está aquí en la Torá. Eso es lo que pienso yo. Correcto. Lo entendemos, Baruch Hashem, mi hermanito. A ver, mi hermano Natanael. Yo también nunca había oído decir eso, como usted dice. Usted nunca había oído decir eso. Yo tampoco nunca había oído decir esa. More, una pregunta. Una persona que se quita la vida puede ser santo. Esta es una de las problemáticas también que existen de quitarse la vida, que esto es algo bastante penoso porque cuando el Señor quita la vida, aunque la persona pueda morir en un momento dado, parece que alguien atenta de esta persona. Dicen oído que en voz la vida y estas cosas, pero verdaderamente esto no es Torah. Una persona que se quite la vida, que se asesine, está bastante crítico. Está poseído, mi hermanito. Entonces, esa pregunta es para las personas que piensen así, que vamos a suponer, a pensar de que sí, que él se arrepintió de corazón, pero al suicidarse, entonces él sí fue perdido, él sí se perdió. Vamos a comprar la idea de que él se pudo haber arrepentido de corazón y tiró las monedas y todo lo que sabemos. Pero nada más, al acto de que él llega a suicidarse, ya es que nos dice de que no se arrepintió. Porque si no, ¿por qué se suicida? Más bien es lo que dice el hermano, esto que es un remordimiento más bien. Correcto, tiene razón. Hashem dio y Hashem quitó, bendito sea su gloria. Claro, correcto. Lo que pasa es que no es que Yehudá sea el gran culpable porque lo es por la historia, pero la gran culpabilidad viene desde Adán. Ese es el mayor asesino, el peor que Judas. Ustedes pueden decir cómo es. Sí, hermano. Porque tenía todas las probabilidades para no hacerlo, para no romper el pacto con Yeshua. Lo que hizo Judas es un simple reflejo de la traición de Adán. Imagínense, lo que pasa es que Adán se arrepintió. No tenía posibilidad este ser, porque entonces si él no tuviera oportunidad de arrepentirse, porque Yeshua cuando entra en la comunidad que no lo llamó, puede participar de las enseñanzas también, aunque la estaba boicoteando. Es decir, que tenía derecho también a ser perdonado también, pero ahí es donde está la pregunta. Cuando el mayor pecado, vamos a decir, porque cuando uno dice pecado, lo que le hace poner ahí pescado, para una cosa leve, bonita, pero cuando la persona se revela abiertamente contra el Señor, la sentencia es fuerte. Porque así pasó el Jailel, el jefe de los coros celestiales, que obtuvo el título de el rebelde. Podía poder arrepentirse, escuchar los ruegos de los ángeles que decían que ese camino era que el hijo había explicado que era un camino que no tenía retorno, pues deseó viajar por ese camino y se montó en el destino de la profecía. La paga
de la violación contra el hijo es muerte. Baruch Hashem. Bien, hermano. Estamos en 18% por aquí. Está oscureciendo un poco. Estamos en Baruch corriente. Hashem para todos los hermanos que hemos compartido en familia con libertad de expresión. La verdad, yo pienso y yo entiendo, no sé si ustedes lo sienten, de que esto es lo que es vivir, hermanos, en armonía. Juntos y en armonía. No es porque uno quiera vincularse con la familia, sino juntos en armonía. Pero Aceptando la palabra. la armonía, ¿dónde está? En la palabra del Señor. Amén. Benditos sean todos ustedes, todos los que de alguna manera están buscando a aquel padre de familia que anda por algún lugar con su canto de agua de distintas formas. El Señor tiene un pueblo que ya bastante maduro. Lo que vemos en tierra es más que la minucia de ataque que pudiera frontal si el tiempo no está para poner fin, para que Yeshua pueda venir a buscar a su pueblo. Shalom, shalom para todos los hermanos. Shalom. Shalom, shalom, Nathanael, Beula, Héctor, Navi, Becky, Noemí, Isa, Shalom, Maricarmen. shalom, 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 shalom.